Hemos estado hablando mucho, Juan Carlos, de todo lo que tiene que ver con lo que serán las nuevas transferencias después de una reforma constitucional, el sistema general de participaciones, los dineros que van a los territorios, pero eso nos pone a pensar si el Departamento Nacional de Planeación tendrá que tener alguna modificación también, no podrá seguir haciendo lo mismo, y lo mismo hay que pensar de las políticas de planeación desde el gobierno central para los territorios. Pues ese es el caso, Gustavo. Hay un inciso en el artículo 356 de esta reforma a la Constitución, donde dice que el gobierno, oiga bien, no podrá invertir en los sectores en los cuales ya invierten las entidades territoriales, salvo que no viole la autonomía territorial. Eso implicaría que el gobierno nacional tendría que negociar toda la infraestructura con las autoridades regionales y con sus políticos. Implicaría que el plan de inversiones y el plan nacional de desarrollo, que es lo que hace Planeación Nacional, no se podría adelantar tal como se hace hoy en día, dado que no se podría incluir sectores como vivienda, buena parte de la infraestructura, o habría que negociarlo con las autoridades que se encuentran en la mitad de su periodo, por la forma como está descalzado el periodo del gobierno nacional y el periodo de las entidades territoriales. Y eso limitaría los programas de un presidente. El DNP quedaría reducido un poco a levantar un informe sobre el avance de los sectores que manejan las entidades territoriales y sin evaluaciones con un efecto directo. Simplemente se le envía un informe al Ministerio de Hacienda para que en caso tal condicione algunos giros, una especie de como de fedesarrollo del sector público, y la programación de la inversión sería muy limitada a algunos pocos programas, pues obviamente lo que se llama el banco de proyectos, que ha sido fundamental en los últimos 50 años, que habría reducido a una cosa muy elemental. ¿Cuáles son, Gustavo, las 4 funciones del Departamento Nacional de Planeación? Primero, formular políticas intersectoriales de mediano a largo plazo. Segundo, priorizar el presupuesto de inversiones de todo el gobierno. Tercero, hacer un seguimiento de evaluación, esto es muy importante, a las políticas, saber qué funciona y qué no funciona. Y cuarto, el DNP participa en espacios claves como el COMPES, el CONFIS, la CREC, otras comisiones regulatorias, juntas de entidades estatales, y aporta una visión de conjunto del Estado que no tienen los ministerios o los sectores, y pues obviamente no tienen los alcaldes y los gobernadores, que son obviamente limitados geográficamente. Entonces, si además se debilita esa división de evaluación de políticas públicas, como también se está contemplando en el DNP, a hacer una simple cosa de control interno, pues se le quita la potencia y el octanaje a esta institución. Entonces, yo veo aquí que va a haber una transformación fundamental del DNP. Nadie lo ha puesto sobre el tapete. Este punto me lo hicieron ver gente de dentro del DNP y de fuera del DNP, gente que ha sido directores y subdirectores, que conocen muy bien la entidad, y dada la función crucial de esta entidad en el país, creo que es algo que hay que ponerse a evaluar, porque vamos a debilitar muchísimo el diseño del Estado, Gustavo. Juan Carlos, le quiero cambiar de tema. Usted sabe que mi esposa, que es la persona más inteligente que yo conozco, alguien tenía que sacar la cara por la familia, anota siempre las recomendaciones suyas, sobre todo en materia de series y de películas. Y me dijo el domingo, ¿por qué no vemos Disclaimer, la serie que recomendó Juan Carlos Echeverry? Sí. Vimos 3 capítulos. Yo nunca había visto algo tan impresionante en materia de sensaciones, de manejo de, no solamente del dolor, sino de la pasión. Qué cosa tan brava esa serie, oiga. Bueno, esas cosas que hacen, yo no sé si en la casa suya pasan. En ¿La locura? Pues es que es una cosa muy brava, muy brava. Me la voy a ver, la bajé no sé si ustedes los ministros de Hacienda tienen como más voltaje, pero cosa tan brava. El arte es el arte, el arte es el arte. Buenísima. Voy a ver. Recomendadísima. Disclaimer. Muy buena, Disclaimer. Para los que pelean con Echeverry por la materia de la transmisión de recursos a las regiones, en eso van a estar de acuerdo. Es una gran serie. Chao, Echeverry. Chao, buen día. Vamos a ver cómo está la cosa en la línea, Harold. Pues Gustavo, le cuento que crece el número de personas lesionadas tras ese accidente de tránsito que se presentó en el túnel Los Torrogones, donde allí un bus afiliado a la empresa Comotor se volcó. Los 18 heridos fueron trasladados al hospital de Cajamarca y a otros centros asistenciales de la ciudad de Ibagué. Otras 20 personas que se movilizaban en el bus resultaron ilesas y permanecen en el lugar a la espera de un vehículo de la misma empresa que los traslade a su lugar de destino. Igualmente hay que informar, Gustavo,
que ya se habilitó el paso de vehículos únicamente en el sentido Calarcá-Quindío hacia Cajamarca, en el departamento del Tolima. Ya empezó a fluir la movilidad y de esta manera evacuar los vehículos que se encontraban en el peaje Las Américas, en el Quindío y en el sector de Versalles, en Calarcá. Entre tanto, los usuarios que van desde Ibagué hacia el eje cafetero, hacia el occidente del país, deben seguir teniendo paciencia mientras se logra retirar el bus que terminó volcado en esta importante vía nacional. Los deportes en Caracol Radio. La selección colombiana de fútbol completó 3 días de concentración en Buenos Aires. El técnico Néstor Lorenzo pudo trabajar ya con 18 elementos. Hizo ejercicios en gimnasio y 1 hora y media de trabajo de campo. Pero ¿cómo continúa siendo la llegada de los jugadores citados para la doble confrontación? Uruguay en Montevideo el viernes y el próximo martes en Barranquilla contra Ecuador. Sebastián Vargas. Héctor, feliz mañana para todos. Aún no se completa el grupo de 27 convocados por Néstor Lorenzo en la selección colombiana de fútbol para los 2 últimos partidos del año en la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026. Por ejemplo, no han podido arribar todavía a la capital argentina los 2 del Krasnodar de Rusia, John Córdoba y Kevin Castaño. Uno que sí ya está y va a ser hoy su primer entrenamiento con el equipo nacional es el arquero titular, Camilo Vargas, que lleva 13 años en la selección, 33 partidos y 22 bajo la era de Néstor Lorenzo. Además, ha tapado 9 partidos de esta eliminatoria. Oímos al arquero de Atlas de México. Debemos hacernos fuertes para buscar los 3 puntos que nos acerquen al objetivo, que es encaminarnos al Mundial. Pensamos en lo que tenemos por delante primero, que es Uruguay, tratar de hacer un buen partido, buscar la victoria, que es lo que queremos. Sabemos las capacidades individuales que se manejan en las eliminatorias de nuestra zona, entonces tenemos también que ocuparnos en nosotros, en tratar de no generar esas opciones para que no nos marquen. Camilo Vargas es uno de los 8 jugadores que están convocados para este doblete eliminatorio del mes de noviembre y tienen cartón amarillo. Si reciben en Montevideo no podrían jugar el duelo contra Ecuador el próximo martes en Barranquilla. Gracias, Sebastián. Y en noticia que implica un jugador de esta convocatoria de selección, Carlos Andrés Gómez, que ya llegó a Buenos Aires y milita en el Rennes, va a tener nuevo entrenador. El argentino Jorge Sampaoli, de 64 años, tendrá su segunda experiencia en el fútbol francés. Ya dirigió entre 2020 y 2022 al Olympique de Marsella. Gustavo Gómez es Caracol Radio. 7:46. Hernando, ¿para cuándo tenemos decisión del proceso disciplinario en Procuraduría al ex canciller Leiva? Hoy, Gustavo, a las 9 de la mañana. Y yo creo que podemos señalar que el canciller va a ser destituido de su cargo. Y eso, Gustavo, por lo siguiente. Primero, por la estadística. Si tenemos en cuenta el tipo de proceso escogido por la Procuraduría, además que él fue suspendido provisionalmente y que se reiteró, se ratificó esa suspensión, y además también porque vía tutela se reforzó esa competencia de la Procuraduría, uno podría hallar ese escenario ciertamente desfavorable para el ex canciller Leiva. Pero también, Gustavo, desde otra perspectiva, que claro está, es importante, el tipo de falta perseguida. La Procuraduría le achaca a Leiva faltas de naturaleza gravísima con relación a lo que fue su actuación irregular eventualmente para la Procuraduría en lo que hace de esa licitación fallida, o mejor aún, que él traumatizó, de los pasaportes. Por esa circunstancia, Gustavo, se vería entonces el canciller ante esa sanción. Esa sanción además se impone frente a un funcionario público que no es de elección popular. Por ende, no se discutiría la competencia de la Procuraduría y claro está, él tendría la posibilidad de demandar. Pero eso es lo que hay sobre la mesa, Gustavo. Ahora, usted no me ha preguntado a mí una cosa muy importante. ¿Yo qué vi este fin de semana? Ah, ¿en series y esas cosas? Pero mire lo que es mi cartapaso. María Elisa no le gusta tanto, pero yo vi lo siguiente. Primero vi un conversatorio muy interesante entre Felipe González y José María Aznar sobre la obra de Adolfo Suárez, no, mejor el disclaimer. presidente de la transición. No, bueno, pero también me vi, le quiero decir, 007, Sean Connery en la mejor película para mí de James Bond, Goldfinger. También me vi
De otro lado, Las 5 vías para la existencia de Dios de Santo Tomás, que hoy en día también es una serie. Y me vi todos los goles del Mundial Italia 1990. ¿Cómo No, me fue parece? hartísimo. Trabaja, ¿No vio como nada dicen. nuevo? Sí, Sí. hartísimo el doc tienes todo. VHS todavía. Nada- Bueno, nada pero de antes estreno. Se le dañó el Betamax, se le complemento- recalentó. De estreno, de estreno me vi el discurso de Isabel Perelló. ¿Quién es Isabel Perelló? La primera mujer presidenta del Supremo en España. Y de complemento una entrevista entre Víctor Hugo Morales y el grande Carlos Salvador Vilardo. Todo recomendado. Bueno, está bien, listo, se la valgo, faltaba más. ¿Qué pasó con la gente de Ecopetrol que estaba en la Junta, los señores que se habían opuesto a que se descartara el Crown Rock, el famoso proyecto? Finalmente se fueron, Gustavo. Son dos de ellos. El primero de ellos era el doctor Juan José Echavarría, que fue gerente del Banco de la República durante algunos años, y el otro, el doctor Luis Alberto Zuleta, que era, entre otras cosas, el experto que tenía la Junta Directiva, porque es un asunto que la regulación así exige en temas financieros. Ellos ya habían anticipado el pasado 30 de agosto, lo contamos acá en Caracol Radio primero, lo contó Juan Carlos Echeverry, que ellos se iban a apartar de la Junta Directiva porque no estaban de acuerdo con que Ecopetrol no llegara a Crown Rock. No se habían ido, Gustavo, porque había un tema con las actas. Algunos miembros de Junta Directiva querían poner en el acta que lo que había ocurrido no era ningún tipo de intervención del presidente Petro en esa decisión, sino que la empresa Ecopetrol se endeudaba mucho. Otros 4 miembros de Junta Directiva, estos dos, el doctor Echavarría, el doctor Zuleta, Mónica de Greif y Gonzalo Hernández, sí estaban de acuerdo con el proyecto, pero finalmente lo que han dicho, Gustavo, en el acta es ambas versiones. Por un lado, que la empresa se endeudaba mucho, a pesar de que era un buen negocio, y por el otro lado, los que pensaban que Ecopetrol ha cometido un enorme error en no estar dentro del proyecto de Crown Rock, pero se van y tendrán que elegir sus reemplazos, Gustavo, en marzo, probablemente en la asamblea que se va a convocar para esa fecha.